Buenos días, un fuerte abrazo y bienvenidos a este panel sobre el tema deserción escolar. Bien, conocemos por el tema que la deserción se refiere al término de abandonar. Para dar una pequeña introducción en base al panel. ¿Ok? Como se habrán dado cuenta, el auditorio se llevará a cabo de una manera virtual, ¿no? Y menciono que ahora mismo nos están visualizando nuestra audiencia, los cuales van a enviar sus preguntas, sus dudas sobre el tema. Bien, sin más, pasemos con la presentación de cada una de nuestras queridas panelistas. Bien, es de mi gusto mencionar que contamos con la presencia de la magíster en Ciencias Psicológicas de la Educación, Jessica Mite, quien hoy es vocera de los estudiantes, ya que labora en el distrito 09 de 22, en General Villamil Playa. Bienvenida, psicóloga. Su participación desde el punto psicológico será fundamental. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, bienvenida. Seguidamente recibimos a la licenciada Nicole Pozo, que está presente, ¿no? Licenciada que se da cuenta del esfuerzo del día a día de cada estudiante en sus estudios. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, nos encanta también contar con la presencia de la directora Alexa Avilés, que esta mañana se dio cita a este lugar y estamos muy honrados con su presencia. Directora, bienvenida. Buenos días, sí, gracias por la invitación. Ok, y finalmente es de mi agrado mencionar que contamos con la presencia de la coordinadora del Distrito 7 en Pichincha, Quito, Ecuador, la señorita Alison Nacimba. Bienvenida, coordinadora. Buenos días con los presentes, un gusto de estar aquí y compartir con todos ustedes. Bien, muchas gracias a todas nuestras panelistas por su presencia. Será fundamental su participación desde cada punto. Es de nuestro agrado tenerlas aquí presentes debido a que ustedes son conocedores del tema y que día a día están presentes en la vida de muchos estudiantes, ¿no? Bien, para iniciar con el panel de deserción escolar, vamos a plantear la primera pregunta. Ya conocemos qué significa deserción escolar, pero ahora nos preguntamos, ¿por qué considera que existen casos de deserción estudiantil? Bien, vamos a escuchar a nuestra directora Alexa, que nos puede comentar sobre esta pregunta. Sí, se entiende por deserción el abandono de las instituciones educativas y los estudios por parte de la o el alumno, debido a diversos factores, lo económico o lo personal. El abandono escolar es una de las problemáticas más preocupantes del sistema educativo, ya que este abandono tiene una incidencia en el rendimiento escolar, especialmente en la zona rural, donde se da un mayor porcentaje de deserción debido a las pocas oportunidades educativas que se presentan en estas zonas. La mayoría de estudiantes que dejan los estudios tienen aproximadamente 16, 17 años de edad. La pobreza es el principal factor. Según información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, la cifra de estudiantes que abandonan las aulas en Ecuador es alarmante. Una base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, muestra que 138 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad han dejado sus escuelas y colegios. Esta cifra representa el 4.1% de los 4 millones de niños y adolescentes que se encuentran en edad de asistir a la escuela y al colegio. Según el INEC, hay 11 factores que impiden que este problema se erradique. El principal tiene que ver con la falta de recursos económicos, que eso debido al 24.5%, seguido del poco interés del estudiante, eso se da al 23%. Y se suman también las obligaciones de los jóvenes cuando tienen un hijo, por ejemplo, el embarazo adolescente, eso suma el 9.9% en Ecuador. Más de 41.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres cada año. Estas cifras ubican al país como el segundo de la región con más casos de embarazo en menores de edad. Gracias. Es una realidad, ¿no? Como la directora es testigo de estos casos, ¿no? Son casos reales que existen. Bien, escuchemos ahora a la licenciada Nicole Pozo, que puede comentarnos acerca de por qué existen estos casos. Bueno, sí. La deserción se refiere al abandono de los estudios
porque parte de los niños y niñas constituye uno de los problemas a los que se enfrenta la educación general básica, pues el hecho de que los adolescentes interrumpen su formación educativa, y yo como licenciada, es muy preocupante, ya que esto repercuta sus vidas en el presente y a futuro. Así, la deserción escolar se ve influenciada por varios factores entre familiares, económicos, migratorios, efectivos y pedagógicos, que aumentan el riesgo estudiantil hacia el abandono escolar. Gracias. Ciertamente es una realidad, ¿no?, que viven las instituciones. Ahora escuchemos desde el punto psicológico, ¿no? ¿Qué nos puede comentar nuestra psicóloga presente, Jessica Mite? Gracias, Adrián, por cederme. Mira, precisamente este problema de deserción escolar que presenta nuestro país, yo sé que no solamente involucra a los padres de familia, sino también a los docentes, a los directivos y a la sociedad en general, siendo este un problema constante y vigente en escuelas, colegios y hasta en las universidades, como mencionó mi compañera. Yo quiero hacer una distinción bien clara de deserción escolar y voy a separar a los varones tanto como de las mujeres, porque en los varones se puede notar que el principal motivo de diserción o de no asistencia a clases es de índole económica, quizás por trabajo o por búsqueda del mismo, y de esta manera querer dar su aporte a su familia, sea este un niño o un adolescente. Otro motivo, el segundo motivo podría ser, tiene que ver con problemas de conducta y rendimiento, que es otro de los factores por los que los niños o adolescentes optan o desisten en seguir estudiando. Y hay una tercera razón mucho más alarmante, que es la falta de interés por conseguir estudios secundarios. En todo el transcurso de mi trabajo he escuchado de niños y adolescentes decir, o simplemente se conforman con saber leer y escribir y para ellos ya están, ya es todo. Entonces considero que no está bien. Y en cuanto a las mujeres desertoras, el tema de la maternidad o del embarazo es algo muy gravitante hoy en día. También se detecta la dificultad económica en las mujeres, así como en los varones, y el desinterés total en querer seguir estudiando. Englobando todo este entorno, en cuanto a la deserción, yo llego a la conclusión de que esta está relacionada precisamente con la falta de metas y de proyectos de vida del niño o adolescente, así como también con los problemas y las relaciones familiares. Ese es mi punto de vista, Adrián. Ciertamente es verdad, el punto de vista psicológico es importante e influye mucho en la vida de los estudiantes, es verdad. Ahora escuchemos la opinión de la coordinadora del Distrito 7 como autoridad. ¿Cómo ha visto estos casos? En este caso de distracción estudiantil, pongo en consideración tres factores principales. El primero es el falta de ingreso económico en la familia. Como bien sabemos, hay padres de familia que no cuentan con un salario mínimo e incluso pueden sobrevivir con un salario muy reducido. Sobreviven con lo mínimo, el cual les limita ofrecer a sus hijos una buena educación, en el cual, como bien sabemos, en las escuelas, así sean fiscales, hay cuotas que se deben quedar durante todo el año e incluso hay gastos que puede ser el gasto de los útiles escolares, gasto en uniformes y cuotas durante todo el año. El segundo es el bajo rendimiento académico, perdón. En esto, en el bajo rendimiento académico, influye mucho en la discriminación entre compañeros, en el cual les desmotiva, incluso en problemas familiares, de que existen parejas que se divorcian, entonces el alumno se desmotiva, no quiere asistir a clases y sus padres optan por que acuda a un psicólogo. Entonces, en eso desertan muchos estudiantes por ese tipo de casos. Esa es mi opinión. Claro, todas tienen sus puntos de vista desde sus perspectivas, ¿no? Ahora hemos visto que es una realidad, es algo que pasa, ¿no? Ahora que ya conocemos los casos que existen y que son reales, pasemos con la siguiente pregunta, que nos dice así. Ahora, ¿cuáles serían los factores principales de la deserción estudiantil a temprana edad? Bien, vamos a escuchar ahora en base a esta pregunta. ¿Qué nos pueden decir nuestros conocedores, nuestras autoridades de la educación? Me gustaría escuchar la opinión de la psicóloga Jessica Mite con respecto a esta pregunta. Ok, sí, yo considero que los factores que rodean la deserción escolar son múltiples y no se puede acuñar en un solo grupo específico a todos los estudiantes, porque cada uno de ellos posee
diferentes causas y motivos por los que son influenciados a no seguir estudiando. Y yo me voy a permitir a darles un ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, a dos niños. Quizás el uno no estudia porque no le gusta hacer tareas, no le gusta asistir a clases y prefiere quedarse en casa estudiar, ayudando a sus padres. Pero sin embargo el otro sí quiere estudiar, pero no puede porque su papá está enfermo y decide ayudar a su mamá para comprar las medicinas así de sus padres y quizás aportar de manera económica, ¿no? Entonces, aunque los dos niños están ayudando a sus padres, pero están desertando de estudiar, sus razones son diversas. Es por eso que yo hago hincapié en no generalizar este problema de deserción y poder dar soluciones necesarias y rápidas a este problema. Entonces, yo voy a mencionarles desde mi punto de vista cuáles serían los factores que desencadenan este grave problema. Y yo creo que podrían ser, entre ellos está el ambiente educativo y familiar, el proceso educativo que no da cabida o acceso a muchos alumnos en escuelas más cerca, el factor económico, la edad, la adaptación social, los bajos niveles de comprensión, la diferencia del modelo de bachillerato universitario, las evaluaciones extenuantes y especialmente la orientación vocacional y profesional. Pero a pesar de no ser un problema que se puede identificar en un solo grupo de estudiantes, yo creo que es posible identificar los niveles de educación desde básica hasta superior, que cuentan con un porcentaje enorme de abandono. Entonces, esto quiere decir que ningún nivel de educación está exento de ser víctima de esta problemática y hay que darle solución más rápida. Claro, estoy de acuerdo con su opinión. Es ciertamente, hay muchos factores y no solo se limita a temprana edad. Bien, escuchemos el punto de vista de nuestra licenciada Nicole Pozo, a ver qué nos puede comentar algo más sobre esta pregunta de factores principales. Sí, el abandono escolar es una realidad que está presente en nuestra sociedad y se da por varios factores, que sería por el desinterés en el estudio, la falta de actitud o recursos para el ingreso. En esta problemática también se le denomina deserción escolar y afecta grandemente las posibilidades de que los jóvenes logren sus metas y anhelos. Por eso hay que incentivar a que los jóvenes sigan estudiando, apoyándolos. Y bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias. Verdaderamente sí, también estoy de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a nuestra directora, ¿no? Como directora tiene que recibir algunos reportes de estos casos de los jóvenes. ¿Cómo ha vivido esta situación, directora Alexa? Sí, si bien son diversas las causas y los factores que no permiten que se ejecute correctamente el desarrollo del sistema educativo ecuatoriano y que además hay un gran abandono por parte de los alumnos en las instituciones educativas, especialmente públicas en el país. Las causas y factores están condicionados a diversas características como son las causas sociales, culturales, las políticas, las económicas. Algunas de las causas y factores que causan la deserción escolar, les voy a decir algunos. Por ejemplo, apoyo limitado a los estudiantes. No, por ejemplo, los padres no cuentan con un trabajo, con un sueldo mensual, entonces no tienen el apoyo de los padres para poder comprar los útiles, lo que le piden en la institución. Por ejemplo, poca capacidad escolar en las instituciones educativas. No hay profesores aptos para enseñar. O asimismo, porque no, por la falta de, también puede haber poca relevancia en la educación, también puede haber factores individuales del estudiante como falta de interés, malos comportamientos, actitudes, bajo desempeño académico o repetición de grados. También puede ser el embarazo o la paternidad adolescente que se embarazan a temprana edad y entonces tienen que dejar los estudios para poder cuidar de su hijo, de su hija. Y también puede ser la pobreza, factores económicos, no tienen un efectivo, un dinero para poder acercarse a su institución educativa o no tienen
un buen alimento en su lugar de casa, entonces no cuentan con eso de ahí, y entonces son más factibles a las causas que se considera que es la deserción escolar. Y también otro podemos ver como el consumo de drogas, la violencia, el desplazamiento, la migración. Por ejemplo, en Venezuela, que han migrado muchas personas acá a Ecuador, entonces me imagino que los padres no cuentan con dónde ponerlos a los hijos a estudiar, entonces eso también es otra causa. También hay una serie de factores que pueden influir. Pueden ser en grandes categorías. Por ejemplo, los factores exógenos, que son bajos ingresos familiares, estructura familiar, el vecindario, nivel de desarrollo socioeconómico de la ciudad, contexto geográfico, clima educativo. También puede ser el factor desendógenos, que son los internos, por ejemplo, que son las bajas motivaciones, soledad, la inasistencia, la repetición de cursos, el bajo rendimiento académico, y también puede ser las conductas y pues, la poca valoración de la educación, por ejemplo, que no le gusta, no le sirve el estudiante, porque no tienen ellos una motivación en casa, no tienen alguien que les motive, o por ejemplo, los padres no han estudiado, entonces ellos no les pueden motivar a sus hijos a que estudien, porque como ellos han salido adelante con su trabajo sin tener que estudiar, entonces los hijos ven ese ejemplo. Ujú. Gracias, ese es mi aporte. Bien, gracias, directora, por su aportación. Ciertamente tocó un punto muy importante el que voy a resaltar. El embarazo a temprana edad es algo común en los colegios que se ve, y casi en la mayoría de los casos abandonan sus estudios hasta pasar esta etapa. Bien, vamos a escuchar a nuestra coordinadora del Distrito 7, a ver qué nos puede comentar acerca de esta pregunta, ¿no? En este caso de deserción estudiantil, incluyen varios factores. Como distrito hemos recibido quejas de parte de padres de familia en lo que sus hijos han sufrido algún tipo de violencia, ya sea por bullying o por racismo. Otro caso es de lo que ocurre en las relaciones sentimentales entre compañeros. En esto a veces no terminan en buenos términos. En ocasiones sale la chica embarazada, entonces ocurren problemas legales, en el cual optan por desertar en el sistema escolar. Otra, el consumo de drogas dentro de la institución. Existen aquí en la Sierra, Distrito Sierra, existen problemas de drogadicción por parte de los estudiantes, en el cual entran a los baños de la institución a drogarse, en el cual van a consejería estudiantil, les ponen un reporte, incluso hay ocasiones que los sancionan e incluso les dan matrícula condicional. Otro problema serían la repetición de años escolares. En esta repetición de años escolares, los chicos no alcanzan el aprendizaje requerido, por el cual tienen que repetir varios años. Hay ocasiones en las que los alumnos ya no desean repetir, ya sea por vergüenza de la edad o porque falta de motivación. E incluso se dan por optar ir a trabajar y conseguir el dinero más fácil. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias por todas sus respuestas. Ciertamente todas nos han dicho algo único que ustedes han visto, ¿no? Dependiendo de su caso, las respuestas han sido muy variadas, pero todas están ayudando al tema, ¿no? Ciertamente existen varios factores, como nos nombraba nuestra psicóloga, nuestra licenciada, nuestra directora y nuestra coordinadora, ¿no? Que existen distintos factores. Y bien, a través de la transmisión, nuestra audiencia también tiene dudas para ustedes. Quiere que respondan a algunos puntos que hemos tocado, ¿no? La tercera pregunta fue enviada por el público y nos dice así: ¿cómo podemos evitar la deserción escolar? Hemos oído que existe, hemos oído cuáles son los factores, hemos oído por qué se da, pero ahora necesitamos saber cómo podemos evitar. Pueden participar de manera libre, escuchamos todas sus opiniones. Sí, la diré yo. Si bien existen muchas estrategias para evitar la deserción escolar, hay situaciones que pueden llegar a sobrepasar la capacidad de una persona para poder ayudar al alumno que está por desertar y ya lo hizo. Sin embargo, voy a dar algunas ideas para aplicar en cuanto haya esto de aquí, la deserción escolar o aún no lo haya.
Por ejemplo, en el apoyo extra en el proceso de aprendizaje, hay alumnos que no pueden llegar a tener problemas de absorción, o sea, tienen problemas de absorción de conocimiento, lo que puede llevarlos rápidamente a la frustración y pensar que no sirven para los estudios. Pero ahora, en la actualidad, hay muchos métodos de aprendizaje cooperativo que buscan ayudar al estudiante a un mejor entendimiento e internalización del conocimiento. También, otro factor para que evitar la deserción escolar es recordarle al estudiante la importancia del proceso de aprendizaje. Eh, la deserción escolar ocurre mayormente durante la preparatoria, debido a las ideas de obtención de resultados inmediatos. Por lo que hay que recordarle que el alumno, la relevancia del aprendizaje progresivo conlleva. Por ejemplo, también es motivar a los estudiantes para que quieran aprender. Y segundo, que se sientan capaces de llegar hasta el final. Por ejemplo, para conectarlos, hay que preguntarles a ellos, sí, les parecerá raro, pero es que no le preguntamos qué es lo que necesitan, qué les interesa o qué les motiva. La ciencia dice que la motivación es clave para el aprendizaje. Entonces, aquí otro dato importante que es el de motivar a los estudiantes en lo que más a ellos les gusta. Por ejemplo, también involucrar a familiares y a la comunidad. Es bien sabido que los principales promotores del aprendizaje de los jóvenes son los padres, o sea, en su casa, porque es el entorno del estudiante el que primero conlleva. Por lo que promover actividades que involucren a las personas cercanas al alumno es parte de las estrategias para evitar la deserción escolar. Y por último, redes de apoyo. El apoyo al estudiante en riesgo debe ser integral, incluyendo la participación y colaboración de otras organizaciones fuera de la escuela. Entre estas organizaciones se encuentran las gubernamentales, las de salud, las de empleo y las de desarrollo local. Muchas gracias, esa fue mi participación. Ok, escuchamos a nuestra licenciada Nicole Pozo a ver qué nos puede comentar sobre esta pregunta. Sí, muchas gracias. La deserción escolar o abandono escolar es un término que se aplica en niños y niñas y adolescentes que se ven obligados a retirarse de su proceso educativo sin hacerlo concluido de forma temporal o definitiva. Crear programas de prevención de riesgo y fortalecer la protección educativa. Apoyar liderazgo como yo docente para guiar a mis estudiantes. El apoyo extra en el proceso de aprendizaje, recordándole al estudiante la importancia de estudiar. Hay que tratar que el estudio sea atractivo, cubrir necesidades básicas, aprender diversos temas, no quedarnos únicamente con lo que obtenemos de la escuela. Enseñar a los alumnos los beneficios a futuro. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Sí, lo que yo considero que uno de los pasos a seguir para evitar la deserción estudiantil, y considero que tiene mucho que ver aquí el gobierno, ya que este es un aspecto muy económico, muy importante, perdón, que tiene que ver el factor económico, donde el gobierno también está incluido en esto, ¿no? Porque tiene que ver una gran contribución y este afecta cuando el estudiante tiene poco o nulo acceso a los materiales necesarios para las clases y las prácticas, ¿no? Aunque yo creo que el gobierno le está cediendo algo de estos recursos, pero lo viene haciendo con los libros, pero debería ir un poco más allá en el factor económico. Algo más que también podría ser las becas escolares de parte del gobierno, sean estas internas o externas, ya que estas le permitirán al estudiante esforzarse un poco más y a no bajar su rendimiento, ya que tienen un impulso que les presiona a seguir y a seguir, que si bajan el rendimiento perderán la beca, entonces eso tendrán opción a sentirse impulsados. Otro factor sumamente importante también es la orientación vocacional, como mencioné al inicio. Esta orientación que se ofrece a los estudiantes de bachillerato, yo creo que debería de ser un poco más, porque se ha comprobado que a la edad de 17, 18 años es una edad muy joven para saber con certeza qué profesión regirá en la vida de cada uno de los alumnos. Porque muchos deciden su carrera con base a comentarios de vecinos, experiencias ajenas, ¿no? Que les cuentan, más no optan por escoger algo que realmente quieran y sepan.
Entonces yo creo que es necesario implementar una mejor orientación vocacional que cubra todas las dudas de estos alumnos y dejar así a la luz de forma clara los estudios, qué carrera van a escoger. Esto sería de gran ayuda y yo sé que va a contribuir con las mejoras que necesitan los estudiantes. Como último punto, las políticas creo que podrían ser fundamentalmente sociales a fin de disminuir los efectos adversos de la pobreza económica y cultural. En el caso de que las políticas fueran educativas, sería mucho mejor. Yo sé que estas tratarían de implementar programas especiales dirigidos a aquellos niños que por su condición social y económica se encuentran en situaciones muy desfavorables y de esta manera se va a poder evitar la deserción estudiantil y escolar de manera masiva aquí en nuestro país. Entonces, ese ha sido mi punto de vista. Perfecto. Ahora escuchamos a nuestra coordinadora que puede opinar de cómo evitar la deserción escolar. Yo considero que para evitar la deserción escolar es muy importante que los estudiantes tengan el interés en estudiar e incluso que los maestros se desempeñen bien con respecto a sus clases, a su docencia, que se capaciten cada vez más e incluso utilicen recursos dinámicos para que los estudiantes no logren aburrirse y tengan esa motivación. Otro sería que los docentes motiven a los compañeros, que haya compañerismo en el curso para que no haya discriminación y el estudiante no se sienta excluido. Otro sería que, muy importante, en las escuelas que reciban sus clases en un espacio adecuado para que así los estudiantes no se desmotiven y no deserten en esto del proceso escolar. E incluso otro punto importante sería de que las clases sean atractivas y que el docente busque lo que le apasiona al estudiante. Puede ser un tema en concreto, puede ser el método de aprendizaje y un espacio adecuado. Ese es mi punto de vista. Gracias. Realidad, hemos escuchado sus opiniones de cómo evitar la deserción escolar, ¿no? El ambiente es muy importante, así como la participación de los padres. Bien, nos han dicho todas sus opiniones en base a las 3 preguntas propuestas. Sin más, vamos a dar una pequeña conclusión sobre todo lo que hablamos. Bien, entendemos que la deserción es el acto de abandono del estudiante a su proceso educativo. Puede ser a niños, niñas, adolescentes, incluso adultos en universidades. Bien, esto se da por muchos factores. Voy a mencionar los más importantes, relevantes, dichos por ustedes mismos, ¿no? Nos mencionaban que existen casos como un bajo rendimiento, ¿verdad? Un bajo rendimiento académico, que esto conlleva a desánimo, a notas bajas. Como segundo punto, problemas de conducta, que esto conlleva, pues, en la parte psicológica. Todo esto influye también nos lleva a inasistencia, a las faltas constantes. Esto desmotiva, ¿no?, al estudiante y lo desanima, ¿verdad? Tenemos la pérdida del año que mencionaba nuestra directora, ¿no? ¿Verdad? También escuchamos sus puntos de vista en la situación familiar, en la situación escolar, en la situación social incluso. Vemos todo esto que influye y afecta en gran parte al estudiante y por eso existen casos de deserción escolar, ¿no? Bien, como último punto, ¿cómo podemos evitarlo? Creando un ambiente saludable para el estudiante y el gobierno tiene que ver mucho también en implementar mejores recursos, ¿no? Un enorme agradecimiento a todas nuestras panelistas que estuvieron presentes. Voy a agradecer a la licenciada Nicole Pozo, a la directora Alexa Vilés, a la coordinadora Alison Nasimba del Distrito 7, a la psicóloga Jessica Mite. Muchas gracias por participar en este panel con un tema muy interesante. Gracias por su respuesta, fueron fundamentales para llegar a esta conclusión. Y finalmente, gracias a nuestro público, a nuestra audiencia que estuvo también participando.